Amén. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente. Amén. Queridos hermanos, feliz sábado, bendición. Amén. Estamos en la casa de Dios. Y es una bendición estar en la casa de Dios. Amén. Es una bendición poder abrir la Biblia, poder orar y estar aquí como hermanos. Nos vamos a disfrutar la presencia de Dios. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado. ¿Sí? Tenemos una historia. Hoy es un día especial. Hoy es fin de semana, de hecho. Hoy en diferentes iglesias igual estamos celebrando a nuestras madres. Y las madres que se sienten amadas, que se sienten bendecidas. Dios está aquí con nosotros. Y Dios tiene un mensaje igual especialmente para ustedes. ¿Sí? Esta historia trata igual de una madre y trata de la oración de una madre. Lo que yo he visto en mi vida personalmente, una oración de una madre hace mil maravillas, mis hermanos. Maravillas que no nos imaginemos. La historia trata de un joven que vivía en el país de México. Lamentablemente ese joven, conforme iba creciendo, tenía amigos que, digamos, no eran los mejores amigos. Le llevaban cosas que tenían que ver con drogas. Entonces, ese jovencito era parte de un cartel en México. El joven, de hecho, nació en la iglesia. Estuvo muchos años en la iglesia y después salió. Su mamá nunca dejó de orar por él. Aunque obviamente por esa vida de drogas es una vida muy peligrosa, y aún así la madre siguió orando sin cesar, porque tenemos que orar continuamente por Dios. Hoy en la mañana lo hemos visto en la escuela sabática. La oración, hay poder en la oración, hay libertad en la oración, y estamos invitando a la presencia de Dios cuando oramos. Entonces la oración siempre debemos elaborar una oración a Dios. Es nuestra forma de tener comunicación con Él, es nuestra forma de tener una relación con Él. Y nuestro Padre Celestial está esperando para tener esa relación contigo. Vamos a hablar más, hay que hablar más con nuestro Dios. Entonces esa madre hablaba con Dios siempre de su hijo. Entonces tuvo un día que ese hijo iba caminando, y de repente ahí en la calle se le salió un anuncio de una semana de oración y de un pastor que estaba predicando. En ese breve momento se recordó las enseñanzas que le había dado su mamá, pero como que no prestó mucha atención y siguió caminando. Porque este joven, aunque estaba metido en esa vida, se sentía perdido. Se sentía como si fuera un vacío en su corazón. Entonces pasó el anuncio, siguió caminando, y de repente un camión pasó enfrente de él. Ese mismo anuncio de la semana de oración y el pastor predicando, igual estaba en el anuncio del camión. Nuevamente lo vio, otra vez se acordó de Dios brevemente, pero como que estaba así pensativo y adolorido, siguió caminando y no prestó mucha atención. Una tercera vez se le llegó un anuncio otra vez, esta vez con una hojita de invitación que le fue volando y literalmente, ¡pum!, se lo dio a la cara. Entonces agarra el papel, lo lee y ya por fin se dio cuenta del domicilio, o sea, dónde está ubicada esa semana de oración. Y no era casualidad, era obra divina que justamente estaba en la misma calle donde estaban teniendo esa semana de oración, donde estaba esta iglesia. Entonces ya con esa tercera vez, para él ya la tercera vez fue vencida, dijo ya, ok, vamos a ir. Se fue a la iglesia, se sentó en la banca hacia atrás y empezó a escuchar. Conforme el pastor estaba predicando y conforme estaba dando el mensaje de Dios. Al final del sermón, el pastor hizo un llamado.
para ver quiénes de los que estaban ahí presentes querían bautizar. El joven estaba ahí dudando y esperando porque como que no tenía todavía la certeza, como que no tenía todavía esa valentía de ir enfrente. Y el pastor les dijo, mira, vamos a pasar unas hojas. Para los que no vinieron al frente, si hay alguien más aquí en esta iglesia que también quiere entregar su vida a Dios, ponlo en esa hojita y entrégalo. Pues ahí el joven recibió la hojita y escribió. Ahí estuvo escribiendo. Y entregó la hojita. Lamentablemente, esa noche el joven no llegó a la casa. Por esa vida peligrosa, perdió su vida esa misma noche después de la iglesia. Su madre, que estuvo orando por él por muchos años, obviamente le dio mucha tristeza escuchar esa noticia. Pasaron los días y estaba sentada la hermana en esa misma iglesia. Y conforme vieron a la hermana, sabía que ese joven de hace unas semanas era el hijo de esa hermana. Entonces le dieron a la hermana esa hojita donde el joven escribió. La hermana abrió la hojita y vio cómo el hijo entregó su vida a Dios nuevamente. Cómo el hijo allí estaba prácticamente dando todo su corazón de nuevo a Dios. Y ahí es donde le salieron las lágrimas a esa madre. Porque todas las oraciones que ella estaba elevando a Dios, Dios había contestado su oración justo en el último momento de su vida. Amén. Y con alegría se levantó y con voz alta dio ese testimonio. Dios es bueno, Dios es grande y Dios estuvo ahí con mi hijo. Amén. Queridos hermanos, oración es muy importante. Sin la oración, mis hermanos, no podemos empezar el día. Sin la oración no podemos estar en la casa de Dios. Sin la oración no podemos hacer esas actividades cotidianas. Mis hermanos, sin Dios no somos nada. A través de la oración podemos comunicarnos con Dios. Con esa mente vamos a hacer una oración para entrar al mensaje. Padre que está en los cielos, Señor, en este mismo momento te entrego mi voz, mi mente, mi cuerpo entero es tuyo, Padre. En ese momento utilízame como un instrumento. Abre mi corazón, mi mente y cada uno de nosotros aquí presente. Permite que podamos entender plenamente el mensaje que tienes preparado. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida conforme tu santa voluntad y permite, Señor, que cada día de nuevo podamos entregar a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ok, mientras estamos esperando lo que son los diapos, hay tres personajes muy importantes que queremos ver en esta mañana. Muy especialmente tres mujeres en la Biblia con una lección muy importante. La primera es Débora, la segunda tenemos a Abigail y la tercera tenemos a Esther. Esas tres mujeres tenían un rol sumamente importante durante la historia, no solamente de los israelitas, pero también para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Y la primera historia donde queremos entrar es la de Débora. Débora era una profetisa, Débora era una consejera, líder, jueza espiritual de Israel. Dios la levantó cuando la nación vivía en opresión, temor y decadencia espiritual. Su liderazgo no buscaba gloria personal, guiaba al pueblo de regreso a Dios. La historia, mis hermanos, cuenta de Israel en temporada de los jueces. Israel tenía muchos enemigos, pero siempre cuando el pueblo de Dios estaba fiel, cuando tenían fidelidad a Dios, Dios siempre estuvo ahí con ellos. A veces, lamentablemente, no se aferraban a esa relación con Dios. A veces adoraban dioses falsos, tenían ídolos. Entonces, poco a poco
poco se estaban desviando del camino recto de Dios. Entonces, conforme estaban en esa decadencia espiritual, adorando dioses falsos, es ahí donde cayeron opresivos bajo un reinado de un rey que se llama Jamín. Ese rey era muy malo, terrible, muy opresivo. Inclusivo mataba a los israelitas. Ni siquiera podían ir al pozo para sacar agua, porque era muy peligroso. 20 años estuvieron ahí bajo opresión. Por 20 años el pueblo de Israel estaba sufriendo. Obviamente, por 20 años el pueblo estaba bajo esa opresión. Entonces ya llegó el momento de salvación, ya llegó el momento de liberación. Estaban orando, estaban pidiendo, el pueblo estaba orando a Dios, ayúdanos. No podemos seguir viviendo así. Dios, necesitamos salvación. Dios, ya llevamos mucho tiempo en esa situación. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hacemos esta misma oración? Donde nos encontramos en esta vida con dificultades, obstáculos y tentaciones, y se nos hace difícil enfrentar el día. Personalmente, mis hermanos, es algo con que batallo mucho. La vida nos trae muchos desafíos. A veces por cuestiones de salud, a veces por cuestiones familiares, a veces por cuestiones de trabajo, sin importar. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia culpa. Y nuestra oración a Dios es: Dios, libéranos. Dios, danos una salvación. Dios, ¿no me estás viendo? Y ahí es donde Dios, para el pueblo de Israel, levantó a esa profetisa, a esa jueza que se llama Débora. El pueblo de Israel se acercaban a ella para recibir decisiones, para recibir juicios. Y entonces, conforme estaban ahí, conforme estaban clamando, Débora recibió el mensaje de Dios. Después de ese 20 años, Dios nos había dado una solución y una liberación. ¿Qué es lo que hizo Débora? Habló a una persona que se llama Barak. Esta persona le dijo: mira, te vas a los pueblos, reúne 10,000 de los hombres y vamos para la batalla. La victoria ya es de ustedes. La victoria lo tenemos en Dios. Muchas veces, cuando Dios nos da una palabra o cuando Dios nos dice algo, tenemos esa tendencia de dudar un poquito. A mí personalmente me sucede. Dios me dice: en ese momento tienes que ir a la derecha. Me pongo a pensar: es que Dios, como que a la izquierda se me ve mejor. A veces mejor voy a la izquierda. Pero Dios está diciendo ir a la derecha. Ahí es cuestiones de confiar en Dios y ir caminando conforme a la voluntad que te está presentando. Y eso mismo pasó con Barak. Empezó a dudar un poquito. Quizás no tanto en Dios, pero dijo: ay, ese pueblo de Israel, como que no son fuertes suficientes. Creo que no vamos a lograr. Entonces dijo Barak: ok, voy a reunir esos 10,000 hombres, vamos a la batalla, pero Débora, no voy a ir sin ti. Si tú no vas, pues yo tampoco. Débora le contestó: voy a ir contigo. Sin dudar, sin tener miedo, porque Débora era una profetisa, era una mujer valiente y fuerte en esa relación con Dios. Sabía que el mensaje que Dios le había dado, sabía que la salvación y la victoria que Dios le había prometido, así iba a suceder. Confió plenamente, no tenía miedo, aunque estaba enfrentando el peligro, aunque estaba enfrentando lo que era la batalla. Entonces fueron juntos, mis hermanos, para enfrentar esa batalla. Para hacer la historia un poquito más corta, Dios los había dado la victoria. Dios quitó todos los enemigos. Ni uno quedó con vida. Y el pueblo de Israel nuevamente estaba en libertad y nuevamente podían adorar y glorificar a Dios. Y hermanos, ¿saben qué fue lo más bonito de esa historia de Débora? Porque lo podemos encontrar en Jueces, capítulo 4, ahí sale toda la historia. Y capítulo 5, prácticamente es una canción de adoración y glorificación a Dios. Toda la victoria que tuvieron, todo lo que tuvieron que pasar,
dieron honra y gloria a Dios. Porque la victoria, la salvación, todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es por la causa de Dios. Si no hubiera sido por Dios, hoy, mis hermanos, yo no hubiera estado aquí con ustedes. Si no es por Dios, no estamos aquí sentados. No es por Dios, no tendríamos vida. Mis hermanos, lo que es la respiración que tenemos viene directamente de Dios. Dios nos está manteniendo con vida directamente. Venimos de polvo, mis hermanos, polvo de la tierra. Y solo recibimos vida por ese alimento de Dios. Dios nos sostiene. Dios debe ser todo en nuestras vidas. Y hay unas lecciones que queremos sacar de Débora. Podemos ir al siguiente diapo, por favor. Hay 4 cosas importantes que vamos a ver de esos personajes. Lo que era su rol o papel, función, su importancia, responsabilidad y lo que era su valor. Cuando estamos viendo a Débora, su rol era muy importante. Fue una jueza, profetisa, líder de Israel, que escuchaba al Señor y obedecía su palabra. Es la parte importante. Podemos escuchar al Señor muchas veces, pero la obediencia, mis hermanos, es lo más importante. Si no obedecemos, ¿de qué nos sirve el mensaje de Dios? Como me decía mi mamá cuando era niño, cuando me hablaba y no le prestaba atención, me decía que entra por una oreja y sale por la otra. Es muy peligroso que hacemos eso con la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida, la palabra de Dios nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación y para enfrentar la vida de nosotros. Es muy importante que pasamos tiempo con Dios, que agarramos esa palabra de Dios y lo ponemos en nuestro corazón. No solamente escuchar, es obedecer, es aplicar, es vivir, mis hermanos. Entonces, Débora ayudaba a resolver disputas, daba sabios consejos y guiaba a la nación según la voluntad de Dios. Esa era su función, su rol. La importancia, Dios usó a Débora como instrumento para restaurar a la nación después de su arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento verdadero, ¿cómo vamos a vivir con Dios? Ella fue un factor clave en la victoria del Señor. Débora fue importante porque apareció en un tiempo de decadencia espiritual, opresión, miedo y debilidad de la nación. Y mira lo bonito, su importancia no se basaba en su estatus, género, riqueza o poder militar. Su importancia provenía de su conexión con Dios. Cuando el mundo ahí afuera, mis hermanos, está confundido, cuando las familias están atravesando dificultades, cuando la iglesia necesita un avivamiento, Dios busca hombres y mujeres dispuestos a escuchar y obedecer. Su responsabilidad en su posición de liderazgo, su principal responsabilidad era mostrar a la nación lo que significa confiar en Dios y obedecer plenamente. Y lo bonito, cuando Barak tenía temor, Débora no respondió con temor. En Jueces 4:9 dice: ciertamente iré contigo. Estaba dispuesta a correr peligro porque confiaba en la palabra del Señor. Debía escuchar a Dios y hablar con fidelidad. Debía guiar a una nación temerosa. Fortaleció a Barak cuando flaqueaba su valor y siguió el mandato de Dios incluso cuando la situación parecía peligrosa. ¿Qué era su valor? Ella era fiel. Su fidelidad. Obedeció la voz de Dios.
Era sabia, sabiduría que viene de Dios. La gente acudía a ella en busca de juicio. Tenía valentía, fue con Barak a la batalla, era humilde porque tras la victoria dio gracias a Dios. Y era inspiradora. Su liderazgo infundió valor en los demás. Y aquí viene un punto muy importante, mis hermanos. El verdadero valor de cada uno de nosotros no se mide por nuestra posición, título o reconocimiento, sino por nuestra fidelidad en la que permitimos que Dios nos use en esta vida. La felicidad, mis hermanos, lo obtenemos al obedecer a Dios. Y nuestro propósito en esta vida lo encontramos al obedecer a Dios. Somos parte de Él. De la misma forma que las flores se ven bonitas y se pueden crecer al estar metido en la tierra, así somos nosotros también, mis hermanos. Sin Dios no tenemos vida. Si arrancamos, quitamos esa flor, tal vez se puede quedar bonita por un tiempo, pero van pasando los días y las semanas y poco a poco, lamentablemente, ese flor se va a ir muriendo. Porque sin esa conexión con Dios no podemos seguir. Justamente ayer con mi esposa en la casa estábamos viendo un mensaje que nos dio Jesús, donde decía que el fin de tiempo, ni la hora ni el día nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo de Dios, solamente el Padre. Cuando escuché ese versículo, cuando lo había leído, me preocupé un poquito, porque ¿cómo no voy a saber cuándo se va a terminar el mundo? ¿Cómo no voy a saber qué hacer? Pero ¿quieren saber algo, mis hermanos? Eso no debe importar, porque debemos de vivir cada día conforme a nuestra voluntad, dedicándolo a Dios. Dios debe ser el centro de todo. Lo que hablo es dirigido a Dios. Lo que hago es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Las personas con que me encuentro, los lugares donde voy, es porque quiero honrar a Dios. Dios es todo para mí. Vivo para mostrar eso. Vivo para demostrar la luz que hay dentro de mí. Y no por mis méritos, pero porque Dios me ama y porque Dios vive dentro de mí. Toda honra y gloria pertenece a nuestro Padre en el cielo. Amén. Mañana no es mío. En 1 hora, 2 horas, 3 horas, eso no es mío. No sé si voy a tener vida, sí o no. Gracias a Dios sí voy a tener, qué bueno. Pero hoy, en esos momentos, voy a entregar mi vida a Él. Porque hoy tengo, y hoy me está hablando, y hoy me está invitando, hijo, hija mío, ven a mí. Y te doy paz, sosiego, todo lo que necesitas. Buscamos primero el reino de Dios, y su justicia. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás nos será añadido, mis hermanos. Amén. Que Dios sea la prioridad. Segundo personaje, Abigail. Esa historia la encontramos en 1 Samuel, capítulo 25. Me encanta el versículo 33. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar en 1 Samuel, capítulo 25. Y en verdad vamos a leer el versículo 33. Había un hombre muy rico, se llamaba Nabal. Ese hombre tenía más o menos 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Mis hermanos, significa que ese hombre estaba bendecido. Tenía mucho. Y justamente en ese momento donde estaba en el desierto, Nabal estaba lavando sus ovejas, o estaba quitando las lanas de sus ovejas. Eran los siervos de Nabal que estaba haciendo eso. Los hombres de David, cuando estaban en el desierto, daban protección a los siervos de Nabal.
para que nadie ni le robara sus ovejas, ni matara a nadie. Los hombres de David estaban ahí de protección, cuidándolos, sin pedir nada. Fácilmente en su hambre, fácilmente en su debilidad, pueden haber agarrado una oveja de los 3,000, pues nada más no va a sentir la diferencia. Pero David y sus hombres eran fieles y querían hacer lo correcto. Entonces llegó un punto donde ya estaban quedando sin comida, sin nada. Entonces David dijo, bueno, voy a enviar a 10 de mis jóvenes, llevan una carta y ven a hablar con ese personaje Nabal. Por favor, denos un poquito de lo que tienes, lo que sea, un pancito, agua, lo que puedes dar. Por aquí tus siervos lo necesitamos. Nabal era un hombre, conforme la Biblia y la espíritu de profecía describe, muy malo, un hombre que no gustaba dar, un hombre que no tenía interés para su prójimo. Entonces cuando llegaban esos 10 jóvenes, dijo, ¿quién es David? Ni él, ni su familia, ni su casa, ni sus siervos, ninguno de ellos va a quedar con vida este día. Y salieron. Entonces, se tiene que imaginar que ahorita casi vamos a encontrar otra pelea, otra batalla. Un siervo que vio todo lo que pasó, se acercó con Abigail. Abigail, la esposa de Nabal en ese tiempo. Abigail entendió la situación y dijo, no, vamos a hacer algo para arreglar eso. Y dice el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en los asnos y se los llevó. Ahí llegando justamente donde estaban David y los hombres, Abigail en su humildad se postró ante él, pidiendo perdón por lo que había pasado, porque ella no estaba enterada de la situación, no sabía que había enviado a sus 10 jóvenes. En su humildad, Abigail pudo interceder y David se arrepintió de lo que iba a hacer. Y algo muy importante y muy bonito, que era el versículo que habíamos leído. Y dijo David, desde el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. La sabiduría de Dios trae paz, donde la ira trae destrucción. Mis hermanos, debemos ser lentos en enojarnos. Debemos escuchar lo que es la voluntad de Dios, la voz de Dios, y debemos escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos. Muchas veces podemos ser muy impulsivos. Esa historia también nos da una lección para David, porque David era muy impulsivo, recibió ese mensaje del siervo y dijo, no hombre, no puede ser, voy a ir a la guerra, a la batalla. No puede ser. Tenemos que acercarnos a Dios. No importa qué situación, qué tan grande, qué tan pequeño, no importa dónde estás, siempre es un buen momento para hablar con Dios. ¿Qué son las lecciones que podemos sacar de esto, mis hermanos? ¿Qué fue el rol, la importancia, responsabilidad y valor de Abigail? Abigail, una mujer sabia, pacificadora, intercesora y protectora de su hogar, actuó en el momento oportuno para evitar el derramamiento de sangre. Abigail nos muestra que Dios puede usar a una persona sabia y humilde para traer paz donde la ira está a punto de causar destrucción. Y eso me hizo recordar un versículo muy hermoso.
en Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, queridos hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dice. Bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos, queremos ser hijos de Dios, entonces tenemos que demostrar más del carácter de Dios. ¿Y cómo podemos tener más del carácter de Dios? Pasar tiempo con Él. Por eso estamos aquí, mis hermanos, orando, alabando, glorificando a Dios, porque queremos saber más de Él, queremos conocer a ese Dios que servimos, el Dios que dio su único Hijo para que podamos tener salvación hoy. Quiero conocer ese amor, quiero saber cómo. Orando, abriendo nuestras Biblias y compartiendo esa palabra con nuestros hermanos. Así podemos sentirnos más cerca de Dios. Y así realmente podemos ser hijos de Dios. ¿Qué fue la importancia de Abigail? La sabiduría de Abigail impidió que David cometiera un pecado que podía haber manchado su futuro reinado. Su importancia no radicó solo en salvar, actuó en el momento oportuno para evitar el derramamiento de sangre. Abigail nos muestra que Dios puede usar a una persona sabia y humilde para traer paz donde la ira está a punto de pasar destrucción. Y eso me hizo recordar un versículo muy hermoso. En Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, queridos hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dice. Bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hermanos, queremos ser hijos de Dios, entonces tenemos que demostrar más del carácter de Dios. ¿Y cómo podemos tener más del carácter de Dios? Pasar tiempo con Él. Por eso estamos aquí, mis hermanos, orando, alabando, glorificando a Dios, porque queremos saber más de Él, queremos conocer a ese Dios que servimos, el Dios que dio su único Hijo para que podamos tener salvación hoy. Quiero conocer ese amor, quiero saber cómo. Orando, abriendo nuestras Biblias y compartiendo esa palabra con nuestros hermanos. Así podemos sentirnos más cerca de Dios. Y así realmente podemos ser hijos de Dios. ¿Qué fue la importancia de Abigail? La sabiduría de Abigail impidió que David cometiera un pecado que podía haber manchado su futuro reinado. Su importancia no radicó solo en salvar. Tenemos la responsabilidad de ser pacificadores. Nuestras familias necesitan más personas como Abigail. Nuestras iglesias necesitan más personas como Abigail. Nuestras comunidades necesitan más personas como Abigail. Personas que no avivan el conflicto, sino que llevan el Espíritu de Cristo a las situaciones difíciles. Debemos ser instrumentos de Dios. Debemos dejar que esa luz de Dios brille a través de nosotros. No mis palabras, pero los tuyos, Padre. No mi voluntad, pero la tuya. Mi vida te lo dedico y te lo entrego como un sacrificio vivo. Ese debe ser nuestra oración. Dedicándolo todo a Dios porque Él merece todo y más. Es el Dios que me ha dado todo. Es el Dios que me ha protegido. Es el Dios que me ha cuidado. Es el Dios que me ha dado esa altura. Dios es todo.
Y mis hermanos, lo podemos repetir 1,000,000 de veces en esos sermones. Pero me gusta un dicho que dice, taste and see. Probar. Y ve. Mismo tienes que experienciar esta vida con Dios. Algo muy bonito de la lección de la escuela sabática. Lo que me encanta es que Dios siempre une esos mensajes juntos. De una manera u otra, siempre los une. La oración, Dios está escuchando tu oración como si fuera tú eres la única persona en este mundo. Si solamente tú te ibas a salvar, Cristo hubiera dado su vida por ti. Esa relación personal, Dios quiere tenerlo contigo. Te está diciendo, hija, hijo mío, háblame, aquí estoy. Me necesitas, yo sé, aquí estoy. No importa en qué estás pasando, no importa qué tipo de oraciones estás elevando en ese mismo momento a Dios. Él ya te escuchó, ya tiene todo listo para ti. Porque tiene un futuro para prosperarte, para darte felicidad, gozo y todo lo bueno. Vamos a buscar a Dios fervientemente, mis hermanos. Ahí está la bendición. Esa última parte de Abigail, su valor residía en que comprendió la gravedad del momento. Vio el peligro antes que los demás. Actuó antes de que fuera demasiado tarde. Y sus palabras cambiaron el rumbo de la ira de David. Qué bendición, mis hermanos. Hoy, en esta mañana, vamos a ir al último personaje, a Esther. Y lo que me encanta de Esther, tiene tiene 10 capítulos dedicados a esa historia. Y en Esther 4, versículo 14, en la última parte de ese versículo dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther fue puesta en el palacio de Susa por providencia divina. Su pueblo estaba amenazado con un decreto de muerte. Antes de actuar, llamó al ayuno y después decidió arriesgar su vida. Pero lo que me encanta dice, la fe verdadera no se esconde cuando la verdad necesita la voz. Entonces, cuando estaba leyendo esa historia, me acordé luego de mi familia allá en México. Pero dije, no, hombre, nosotros nunca hemos llegado a 160 días ni 180 días. Entonces, estaba tratando de entender esa historia, estaba tratando de ponerme en ese papel. Porque ese ve que estaba disfrutando todos esos días, y después de esos 180, puso una semana más de festejo, 7 días más. En el último día, ya el rey estaba lleno del vino bueno de Media y Persia, y ya no estaba en sus sentidos completamente. E hizo un decreto, dijo, ven a buscar a mi reina, quiero que mi reina esté aquí conmigo, para que aquí podamos festejar juntos. La reina en ese momento también tenía su propio festejo. Entonces vinieron los siervos del rey para decirle a la reina que el rey te está solicitando que vengas ahora mismo. La reina Vashti, así se llamaba, dijo no, yo aquí estoy en este festejo, no me puedo ir. El rey se indignó y preguntó por consejo a sus consejeros, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer en estos mismos momentos? ¿Qué fue el argumento que le dieron? Si no actúas ahorita, en toda la nación va a suceder lo mismo en toda la familia. Las mujeres no van a obedecer a los hombres no van a tener el papel como líder del hogar. Esto va a crear un problema, no solamente aquí, pero en toda la nación. Ahí se llamaba, fiel a Dios, no se iba a postrar ante un humano, no se iba a postrar ante un guerrero. Y a Amán le apareció eso. Entonces sacó un decreto, se fue a hablar con el rey y dijo, rey, tenemos que deshacernos de todos los judíos, porque no te respetan, no sigan tus leyes, debemos de quitarlos del faz de la tierra.
Salió el decreto. Mordecai, escuchando todo eso, se acercó a Esther y le dijo a Esther lo que iba a pasar. Lo que me encantó de Esther, le dijo a todos, tenemos que ayunar. O sea, 3 días, sin tomar, sin comer nada. Oró. Ante esa crisis, ante esa dificultad que estaba enfrentando, lo primero que hizo es buscar la presencia de Dios. La primera lección que debemos sacar de esa historia, mis hermanos, es buscar a Dios. Cuando leí la historia dije, déjame ver cómo puedo ayunar por 3 días. Batallé mucho, porque esa altura que Dios me ha bendecido es por comer. Si no había llegado a esa altura. Entonces, cuando estaba ayunando, mis hermanos, estábamos ayunando. Pero, ¿saben qué es lo que me ayudó? La oración. Oraba, hablaba con Dios y se me quitaba el hambre. Y me bendecía con unos kilitos menos. Dije, gracias Dios. Hasta ahí hay poder en la oración, mis hermanos. Entonces, tuve que ayunar. Después del ayuno se iba a ponerse enfrente del rey. ¿Por qué era tan peligroso? Porque nadie puede entrar en la presencia del rey sin su permiso. El que entra enfrente del rey sin permiso muere al instante ahí. Solamente los que reciben esa bendición cuando le da el toque. Entonces, sabiendo todo eso, estaba orando. ¿Y saben qué es lo bonito que dijo Esther? Si tengo que perecer, pues que perezco. Pero voy a estar firme para Dios. Voy a cumplir con la misión y voy a hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser el mensaje de nuestro corazón en esta mañana, mis hermanos. No importa qué sucede, voy a ser firme en el Señor y voy a confiar en el Dios que servimos. Amén. Esther recibió esa bendición del rey y pudo entregar su petición. Tuvieron 2 banquetes, ahí Esther explicó todo. Y al final de la historia, mis hermanos, Amán falleció, los hijos de Amán falleció, el pueblo de Dios recibió la victoria. Es lo que queremos saber de esa historia, mis hermanos. Ya lo último que vamos a ver hoy en esta mañana. Rol, importancia, responsabilidad y valor. Lo primero, Esther fue una reina intercesora, protectora e instrumento de liberación. Su rol no fue colocada en el palacio solo por comodidad, belleza o privilegios. Fue colocada ahí con un propósito divino. Esther nos enseña que Dios puede colocar a su pueblo en posiciones estratégicas, no solo para recibir bendiciones, sino para convertirse en bendición y protección para otros. Amén. Muchas veces, mis hermanos, estamos orando por una bendición. Dios, dame esa bendición, dame lo que quiero. Pero, mis hermanos, la oración también tiene que ser, permíteme ser una bendición para otros. Amén. Si tú me lo das, Señor, qué bueno, lo comparto con los demás. No es mío, es nuestro. La importancia de Esther fue importante porque se interpuso entre la vida y la muerte para su pueblo. Pero la importancia de Esther se reveló en la crisis. Mardoqueo le recordó que el silencio no era una opción. Su posición como reina tenía un significado espiritual. Esther tenía una gran responsabilidad. Debía decidir si protegerse a sí misma o arriesgarse por los demás. Su responsabilidad espiritual era que reconoció que la crisis requería ayuno, dependencia y entrega a Dios. Y el valor de esta reina Esther, su valor se manifestaba en su valentía, sabiduría, humildad,
paciencia y disposición a ser usada por Dios. Y no actuó por impulso, oró, ayunó, se preparó y se acercó al rey con sabiduría. Su valor no residía solo en su corona, su verdadero valor radicaba en su carácter. De ser valiente, sabia, humilde, fiel y abnegada. Siguiente diapositivo, por favor. Aquí tenemos a esas tres mujeres valientes. Débora, un líder espiritual, Abigail, con paz y discernimiento, Esther, con una intercesión valiente. El llamado de Dios no siempre llega en comodidad, muchas veces aparece en crisis.